Bueno, como les iba diciendo, esta semana vamos a realizar las correcciones de todas las evaluaciones de matemática, física y química. El día de hoy vamos a comenzar con la evaluación de matemáticas. Para ello, vamos a analizar la primera pregunta. La primera pregunta simplemente nos decía analizar esta matriz, la matriz A, y establecer cuál es la dimensión de esta matriz. Para ello, déjenme. Para analizar la dimensión debemos contar simplemente el número de columnas y filas. Siempre comenzamos por el número de filas. Las filas son las que se encuentran de manera horizontal. Por lo tanto, comenzaríamos contando desde aquí. Tendríamos fila 1, fila 2, fila 3, fila 4 y fila 5. Como primer dato tendríamos que debe comenzar con el número 5 la dimensión. De las opciones nos quedan la opción B y la C. La opción A queda descartada. Para asegurarnos más cuál de las dos escoger, debemos contar las columnas. Las columnas son las que se ubican de manera vertical. Por lo tanto, tenemos una columna, 2 columnas, 3 columnas y 4 columnas. Por lo tanto, la dimensión de esta matriz, primero colocamos el número de fila, que es 5, seguido por el número de las columnas, que es el 4. Con lo cual, la respuesta que debíamos señalar es la opción B, ya que la matriz tiene una dimensión de 5 filas y 4 columnas. Tal vez hasta ahí alguien alguna pregunta. No, Licen. Listo, no era nada complicado de realizar esta primera pregunta. Contestaban bien y ya tenían un punto asegurado. Procedemos con la siguiente pregunta. De igual manera, teníamos que analizar la matriz y determinar esta vez y tenemos que determinar la posición, mejor dicho, el elemento que se encuentra en la posición 3.2 de esta matriz A. Para ello, igualmente, debemos analizar el número de filas y el número de columnas. Como les mencioné anteriormente, el primer número nos indica la fila y el segundo número la columna. Por lo tanto, para comenzar, debo contar la fila 3. Debo buscar la fila 3. Tengo la fila 1, fila 2 y fila 3. Espérenme, creo que comencé a contar mal. Ahí me queda mejor. Ya. Como les iba diciendo, primero debo contar las filas que me indican. En este caso me dicen la fila 3, fila 1, fila 2 y fila 3. Justo en esta fila debo buscar el elemento. Y para estar más seguro, comienzo a contar el número de columnas, que en este caso me indica en la columna 2. Cuento la columna 1 y la columna 2. Justo en el recto de columna 2 y en el recto de la columna 3, perdón, de la fila 3, encuentro este elemento, que es el número 1. Por lo tanto, la respuesta es la A, ya que en la posición fila 3, columna 2, el elemento que se encuentra es el número 1. Tal vez hasta aquí alguien alguna pregunta. No, licenciado, queda claro. Listo. Eso sería para la pregunta número 2. Con ello ya aseguran otro punto más para la evaluación.
Ahora sí vamos con lo que era más complicado y por lo tanto equivalía a más puntaje. Tenemos que realizar la resta de esta matriz A menos la matriz B. Para ello simplemente debemos recordar que solo podemos restar los elementos que se encuentran en las mismas posiciones. Es decir, este elemento que acabo de señalar, el 5, debo restarle con el elemento de aquí. Con nadie más, solo con el que está en la misma posición. Este de acá, que se encuentra en la columna 2, también debo restarle, pero con el similar que está en la misma columna. No puedo restar con otro más, solo debe ser con este mismo, con el que está en la misma posición. Por lo tanto, el resultado de la resta, voy a escribirlo acá al lado, sería la siguiente. El primer elemento, que es el 5, lo resto con el mismo que está en la posición de la matriz B. Quedaría 5 menos 5. El segundo elemento lo resto también con la misma que se encuentra en la misma posición de la matriz. Es decir, el elemento menos 1/5 lo resto con el elemento de 3/4. He acabado la primera fila. Con la segunda columna, perdón, con la segunda fila la misma. Con la misma posición les resto menos 1, menos 1. Siguiente elemento, 1/2, lo resto con el otro que se encuentra en la misma posición. 1/2 menos 1/2. Perdón, aquí tengo un signo menos de la resta y el menos del número que se encuentra en esa posición. Voy con la otra fila, la última. De la misma manera, los elementos que se encuentran en la misma posición. Tengo el 0 menos el menos 2 de esa posición. Ahora simplemente resuelvo todo lo que tengo de restas, sumas, etcétera. En la primera posición tengo 5 menos 5, que me da el resultado 0. En la segunda ya se vuelve un poco más complejo, es una fracción, la cual podrían resolverlo en calculadora o mentalmente. Tienen menos 1/5 y menos 3/4. ¿Me ayudan con la resta? Menos 1/5 y menos Sale 3/4. menos 19 sobre 20, Licen. Menos 19 sobre 20. ¿Todos sacaron esa respuesta? Bueno, eso lo pueden ingresar en la calculadora o mentalmente. La siguiente resta, en la siguiente fila, tengo menos 1 y menos 1. Por estar con el mismo signo, se suman. Me queda menos 2. El siguiente, 1/2 menos menos 1/2. ¿Cuánto me da? En este caso, este menos afecta a este de acá y se vuelve una suma. Lo que tendría sería 1/2 más 1/2. ¿Cuánto da esa operación? 1/2 más 1/2. 1, Licen. La respuesta me da 1, correcto. Voy con la última fila. Tengo estos elementos, menos 1, menos 1. Me queda 0. Acá abajo tengo 0 menos menos 2, que me da más 2. Esta es la respuesta de esa resta. Ahora sí comparo con las opciones que tengo. La primera queda descartada porque en el primer elemento me da 10 cuando en realidad es 0. Voy con la siguiente. Primer elemento 0, correcto. El segundo elemento menos 19, 20. El tercero menos 2, 1, 2, 0. Como pueden apreciar, la opción B es similar a la respuesta que acabo de obtener. Por lo tanto, la respuesta es la B.
en esta la pregunta número 3. Tal vez hasta aquí alguien alguna pregunta sobre la forma de realizar la resta. Bueno, como ven, no es nada complicado, solo debían restar los elementos en cada posición. Vamos con la siguiente pregunta. Esta vez sí es una pregunta más larga y más compleja, por lo que aquí tuvimos que ayudarles un poco. Primeramente tenían que encontrar la matriz, perdón, la determinante de esta matriz. Algunos al azar dejaron, o a la suerte dejaron y escogieron la respuesta C. Por esa suerte que tuvieron, se les ayudó con un punto. Mientras que para justificar tenían que realizar las operaciones correspondientes, lo cual no lo realizaron, por lo tanto no tuvieron los 2 puntos restantes. Solo por haber seleccionado, que la mayoría de veces creo que fue al azar o a la suerte, tienen un punto. Si hubieran justificado, tenían los otros 2 puntos. Y ahora la forma de determinar la matriz era un proceso sencillo. Simplemente debíamos completar aumentando las 2 primeras filas, perdón, las 2 primeras columnas acá al lado derecho. Eso para poder tener en diagonal las multiplicaciones. En este caso, la primera columna es 1, 3 y menos 1. La segunda columna, menos 2, menos 2 tercios. El último elemento, menos 1 medio. Con eso ya simplemente tenía que realizar las multiplicaciones en diagonales y restarles las que son en la anterior, en la otra diagonal. La primera multiplicación sería esta. 1 por menos 2 tercios por 3. ¿Me ayudan con esa multiplicación? 1 por menos 2 tercios por 3. Según yo, me da menos 2. Si multiplican 1 por menos 2 tercios y por 3, la respuesta le queda menos 2. Voy con la siguiente diagonal que se forma con estos elementos. Más la multiplicación que me queda menos 2 por 0, 0, 0 por menos 1, 0. Voy con la siguiente. 1 medio por 3 y por menos 1 medio. Realizo esa multiplicación. 1 medio por 3, 3 medios. 3 medios por menos 1 medio. Me queda menos 3 cuartos. Y ahora estas diagonales debo multiplicar las otras diagonales y restarlas. Tengo que multiplicar esta diagonal de acá. Y me escoger otro color. Menos. Creo que no se ve bien este color. Vamos a ver con este. Ya, multiplico menos 1 por menos 2 tercios por 1 medio. Menos 1 menos 2 tercios más 2 tercios más 2 tercios por 1 medio. Me queda 1 tercio.
menos, de igual manera, multiplico esta otra diagonal. Menos 1/2 por 0, 0, 0 por 1, 0. Y por último, esta última diagonal. 3 por 3, 9, menos 2, 9 por menos 2, menos 18. Y simplemente realizo las operaciones correspondientes de suma, resta, etcétera. Esta parte de acá, menos 2, menos 3/4, menos 1/3, más 18. Esto tranquilamente lo pueden realizar en la calculadora o mentalmente. Entonces de pronto alguien que me ayude con la respuesta. Es menos 2, menos 3/4, menos 1/3 y más 18. Vamos a ver mentalmente. 3 por 4, 12, 12 menos 24. Menos 3 por 3, 9. Menos 4 y más 18. No, perdón, 4, 12 por 18. 216. Realizo las operaciones. Menos 24, menos 29. Menos 29 menos 9. 178. Esa sería mi respuesta. Como ven, comparamos, la determinante no es 10 ni tampoco es 3,5, perdón, 3 sobre 5. La respuesta es 178 sobre 12. La mayoría de ustedes dejó al azar y escogió la opción C, ninguna de las anteriores, pero se olvidaron en justificar que sería realizar todo este proceso. Por el hecho de haber seleccionado, ya tienen un punto. Y si hubieran realizado este proceso, ya tenían los 2 puntos restantes. Tal vez hasta aquí alguien alguna pregunta. No, licenciado, queda claro. Y listo, y voy con las últimas 2 preguntas, las cuales sí son importantes y posiblemente vendrán en la otra evaluación del otro trimestre. Primeramente, la quinta pregunta era identificar la función, qué tipo de función es, si es cuadrática o lineal o ninguna de las anteriores. Para ello debían analizar la función que tienen acá y para determinar si es cuadrática o lineal, tienen que fijarse en el exponente de la X. En este caso, el primer exponente, aquí como pueden apreciar, es el 1. El otro exponente que tiene la X es el 3. Para que sea una función cuadrática, el exponente que debe estar encima de la X debe ser el número 2. Si está otro número, el 3, el 4, el 5 o cualquier número, excepto el 2, me indica que no es cuadrática. En este caso tenemos el número 3, por lo tanto no es una función cuadrática. Queda descartada la primera opción. Voy con la siguiente. Para que sea una función lineal, la variable X tiene que estar elevado al 1. Ese 1 puede estar escrito o no puede estar escrito. Como ven, tenemos
Aquí elevado a la 1, al 1, perdón. Pero aquí elevado al 3. Y siempre debemos hacer caso al número más grande. Por lo tanto, tampoco va a ser esta una función lineal. La opción que nos queda, y la respuesta correcta era ninguna. Si este 3 no hubiera estado aquí, hubiera estado el número 1, tranquilamente hubiera sido una función lineal. O en el otro caso, si en vez de este 3 hubiera estado el número 2, simplemente sería una función cuadrática. Pero como en realidad estaba el número 3, no había ninguna de las opciones. Y de pronto, esta función, al no ser cuadrática ni tampoco lineal, se la conoce más como una función polinomial. Esta función es polinomial. Para los que les interesa saber, en el caso de que es ninguna, es porque esta función es polinomial. No es cuadrática ni tampoco lineal. Espero que quede claro, porque esta vez sí vamos a ver funciones cuadrática, lineal, polinomial, exponencial, etcétera, etcétera. Y esto posiblemente vaya en el examen. Tal vez alguien alguna pregunta. Voy con la última pregunta, la cual también va a quedar de tarea. Aquí deben realizar la multiplicación de estas dos funciones, la función A y la función B. Para la multiplicación, recuerden la multiplicación de polinomios. Tenemos la función A, que es 2x menos 3 medios. Debo multiplicarlo por la función B, que es x cuadrado sobre 3 menos x más 1 medio. Listo, ¿y la tarea la podemos presentar hasta el viernes o debemos presentarle hoy mismo? Hasta el día viernes me pueden enviar la tarea. Les voy a explicar cómo debían multiplicar. Ustedes deben completar el proceso de multiplicación. Así que estar atentos. Ahí también señalan cuál hubiera sido la respuesta. Para multiplicar, en este caso como son polinomios, debo multiplicar este primer elemento, que es 2x, por cada término que tengo al lado o entre paréntesis. Es decir, este 2x debo multiplicar por x cuadrado sobre 3. Este 2x debo multiplicar por menos x. Este 2x debo multiplicar por más 1 medio. Todo eso lo escribo por acá abajo la respuesta, ¿no? Luego debo multiplicar el siguiente término que le acompaña, que es el 3 medios, el menos 3 medios, perdón. Y de igual manera debo multiplicar por cada término que se encuentra en el otro paréntesis. Es decir, este menos 3 medios debo multiplicar por x cuadrado sobre 3. Luego este 3 medios multiplico por menos x. Luego este menos 3 medios multiplico por más 1 medio. Y de igual manera todo eso lo coloco acá abajo. Al final deben reducir los términos semejantes. Es decir, si por ahí hay un número que está acompañado de x cuadrado, digamos está aquí el x cuadrado y por aquí el 3x cuadrado, deben agruparlos y realizar la suma o resta correspondiente. Suma si tienen iguales signos y resta si tienen diferentes signos. Como por ejemplo aquí supongamos que tengo el x cuadrado positivo y el 3x cuadrado también positivo. Es decir, ambos tienen el signo más. Al tener el mismo signo, se deben sumar. Por lo tanto, me quedaría 4x cuadrado.
Y así van realizando con todos los términos que les aparezca. Si se repiten, deben sumar o restar dependiendo del signo. Todas estas operaciones lo realizan y obtienen a la final una respuesta simplificada. Eso les queda de tarea, realizar la multiplicación y seleccionar cuál es la respuesta correcta. Esto sí me lo pueden enviar hasta el día viernes, 4 de la tarde. Esta sería la primera tarea del trimestre 2. Tal vez alguien alguna pregunta. Dice, ¿Tú? pero díganos cuál es la respuesta. La respuesta, ninguna de las anteriores. Y dependiendo de la multiplicación, ahí sí me toca corregirles a cada uno. Porque esto sí vamos a seguir viendo y tal vez venga en el siguiente examen del trimestre 2. Es que esto bien anotadito y bien resuelto. Si hay algún error, ya les corrijo. Tal vez alguien alguna pregunta. Bueno, en vista de que se me terminó el tiempo, ya les dejo con esa tarea. Deben realizar el ejercicio número 6, la multiplicación. Enviarme hasta el día viernes 4 de la tarde. Cualquier consulta al WhatsApp personal. Eso ha sido todo de mi parte y nos veríamos para la siguiente clase de física. Hasta luego. Dice, Gracias, Lizeth. Hasta luego. Hasta luego, Lizeth. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, Lice. Hasta luego.